¿Y si una de las historias más antiguas de la humanidad no tratara realmente sobre el bien y el mal, sino sobre algo mucho más difícil de aceptar? Desde hace siglos la historia de Caín y Abel ha sido interpretada como el origen de la violencia humana, el primer asesinato, el primer acto hostil entre hermanos, el primer pecado consciente. Pero cuando se observa el relato con atención, surgen preguntas que no siempre tienen una respuesta clara. La historia aparece en el libro del Génesis. Allí se nos dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos. El primero fue Caín, el segundo Abel. En Génesis 4:1 se lee: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad del Señor he adquirido varón. Y en el siguiente versículo, Génesis 4:2, Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Desde el inicio el texto establece una diferencia clara. Caín trabajaba la tierra, es el hombre del sudor y la paciencia. Abel cuidaba animales, es el hombre del dominio sobre lo vivo. Dos formas de sostener la vida, y ambas completamente legítimas. El relato continúa. En Génesis 4, del 3 al 5, se describe el momento que cambiaría todo. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El texto no explica por qué. No se dice que los frutos fueran defectuosos. Mientras las manos de Caín estaban manchadas de tierra y savia, las de Abel estaban manchadas de sangre, y fue la sangre la que obtuvo el favor de Dios. En ese vacío de explicación aparece una pregunta: ¿es el favor divino un acto de justicia o una decisión arbitraria? En el Antiguo Testamento, los sacrificios son descritos como un olor grato. En Levítico 1:9 se menciona: Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Y en Éxodo 29:18: Quemarás todo el carnero sobre el altar. Es olor grato. Una y otra vez la misma idea: el humo, el sacrificio, el olor de la vida que es quitada. Y es aquí donde la historia se vuelve incómoda. ¿Por qué si un Dios es perfecto? ¿Por qué necesitaría algo del ser humano? ¿Y por qué ese algo debería ser la muerte ritualizada? En este relato la diferencia no es solo la ofrenda, es lo que representan. Una proviene del crecimiento, la otra del final de la vida, y solo una es aceptada por Dios. En Génesis 4, del 5 al 7 se dice: Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Tradicionalmente se ve como envidia, pero también puede entenderse como el inicio de una duda. ¿Por qué su esfuerzo fue rechazado? En ese silencio ocurre lo inevitable. En Génesis 4:8. Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. El primer asesinato, la sangre de Abel empapando la tierra que Caín había intentado ofrecer. Luego viene el castigo. En Génesis 4, del 11 al 12. Maldito seas, errante y extranjero serás en la tierra. Pero entonces ocurre algo inesperado. Dice: El Señor puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y aquí el relato nos lanza un enigma. Si Adán y Eva y el difunto Abel eran los supuestos únicos seres humanos, ¿de quién debería cuidarse Caín? ¿Quién era ese cualquiera que habitaba en las sombras de un mundo supuestamente vacío? Esta inconsistencia sugiere que el mundo era más grande, mucho más grande y extraño de lo que el Edén nos permitía ver, y seguramente ya estaba habitado. Pero Caín no desaparece. En Génesis 4, del 16 al 17, se nos dice que habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y que allí edificó una ciudad.
Mientras el resto de la humanidad seguía el camino de la sumisión, la estirpe de Caín se convirtió en la de los creadores. Sus hijos fueron inventores, Yubal, el padre de los músicos, y Tubal-Caín, el primer artífice del bronce y del hierro. Los malditos, pues, fueron quienes trajeron el arte y la tecnología al mundo, como si al ser rechazado por el cielo, Caín hubiera decidido conquistar la materia. A lo largo de la historia esta idea no es exclusiva de un solo pueblo. En distintas culturas, el sacrificio de sangre aparece como una forma de acercarse a lo divino. En Mesoamérica, los mexicas ofrecían corazones humanos a sus dioses como parte de rituales que buscaban mantener el equilibrio en el mundo. En las antiguas civilizaciones del cercano oriente, animales eran sacrificados en ceremonias destinadas a obtener el favor de entidades superiores. En Grecia, los sacrificios incluían la quema de carne y grasa, cuyo humo ascendía como ofrenda. Civilizaciones separadas por océanos, lenguas y miles de años, pero unidas por una misma idea: la sangre como vínculo, el sacrificio como lenguaje, el humo como mensaje. En antiguas tradiciones de Mesopotamia, encontramos una narración aún más misteriosa. En la epopeya de Gilgamesh, en la tablilla 11, que es casi 1000 años más antigua que los primeros libros del Antiguo Testamento, se describe cómo los dioses, hambrientos y necesitados de sacrificios, acuden ávidamente al aroma del sacrificio ofrecido por Ishnapishtu, que es el personaje que se salva del diluvio, adivinen cómo, construyendo un barco de madera, al igual que Noé. El texto dice: Entonces dejé salir todo a los 4 vientos y ofrecí un sacrificio. Vertí una libación en la cima del monte. 7 y 7 vasijas culturales preparé. Sobre sus trípodes amontoné caña, cedro y mirto. Los dioses olieron el sabor. Los dioses olieron el dulce sabor. Los dioses se apiñaron como moscas en torno al sacrificante. No como símbolos, no como una simple metáfora, sino como una reacción. Como si algo en ese humo de la carne humeando los llamara, los tentara, les gustara. Y entonces la pregunta deja de ser individual y se vuelve universal. ¿Estamos ante distintas culturas interpretando de alguna manera lo mismo de formas distintas? ¿O ante algo que siempre ha estado allí, esperando alimentarse? Tal vez esta historia no solo trata sobre la violencia, sino sobre una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué tipo de Dios creador prefiere el humo del sacrificio sobre el fruto del trabajo? Gracias por acompañarme en este nuevo relato. Por favor, suscríbete y activa la campana para que este tipo de contenido no se pierda entre esos algoritmos que, como aquel dios antiguo, a veces decide quién es visible y quién es rechazado. Y dime, ¿quién crees que es el verdadero culpable en esta historia? ¿El hombre o un dios que favorece sacrificios de sangre? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, estas solo son historias.